más garantía y calidad. Noticias en Flash. Son las 2 de la tarde con 3 minutos. Hoy lunes, en Noticias en Flash. La opinión de Juan José Rodríguez Prats. Aquí está con nosotros el licenciado Rodríguez Prats con su comentario de este lunes. ¿Cómo está, licenciado? Le veo asoleadito. Muchas gracias, Hugo. Bueno, pues sí, efectivamente estuve el día de ayer en un evento que sí me atrevo a calificar de trascendente. O sea, va a repercutir mucho hacia el futuro, hacia muchos eventos. Y bien decía Leo Zuckerman que no era para tratar de que el presidente López Obrador corrija o ejerza el veto, sino a la Suprema Corte. El reclamo, el llamado, la confianza era hacia la Suprema Corte para efectos de que proceda la acción de inconstitucionalidad que ya se interpuso de las dos leyes aprobadas y que con toda certeza en los próximos días vamos a cerciorarnos de que muchos partidos, muchas organizaciones que están consignadas, que tienen esa posibilidad de utilizar ese recurso para ir a la Suprema Corte y tratar de alcanzar los 8 votos. Pero lo importante, Hugo, y que yo creo que tenemos que repasar y revisar, porque a mí me parece que lo más grave, y este es un efecto negativo, es ver que México está dividido. O sea, no hay duda, México está partido por la mitad. O sea, estaremos esclavizados por las encuestas y se dirá que es 40-60, 50-50, 52-48. Como quiera, México está dividido. Y yo en mis lecturas, en mis análisis que hago de quiénes han sido buenos líderes, buenos gobernantes en el siglo XX, me parece que está la calidad humana. Por ejemplo, Konrad Adenauer, que gobernó por 14 años, de 1949 a 1963, si uno lee sus memorias, era un hombre de una sencillez, de una bonomía, de un saber tender puentes con sus adversarios. Él viajó a Nueva York, salió a las calles, viajó a París, imagínate, a Inglaterra, después de lo que había acontecido con Hitler y al salir de la Segunda Guerra Mundial, y sin duda es el gran precursor de esta restauración de esa gran nación. Golda Meir, yo leí sus memorias, que gobernó Israel de 1969 a 1974. Me impresionó mucho porque era secretaria de Trabajo antes de asumirla de ser primer ministro, y lo que estaba llegando a Israel de todo el mundo. Cuando ya se convirtió en Estado en el 48, cómo darle trabajo, cómo darle ubicación, cómo darle vivienda. Y esta mujer verdaderamente desplegó un esfuerzo, salió por todo el mundo para pedir colaboración de los judíos que tenían éxito económico en otras naciones, y sale adelante con esta tarea, una gran calidad humana. Nelson Mandela, ni se diga, que gobernó de 1994 a 1999, que lo primero que hizo al salir, después de estar en 27 años en la cárcel, es decir, tiremos los rifles y las armas al mar y vamos a la democracia y vamos a la convivencia, porque tenemos que superar el apartheid. Inclusive hay una anécdota en donde hay un general de los afrikaners, o sea, de los grupos blancos que estaban ahí, de ascendencia holandesa principalmente, belgas, y él lo visita a su casa y lo convence de que no pueden dividir ni esté fomentando una posible guerra civil, ¿verdad? Mikhail Gorbachev, que gobernó la vieja URSS del 85 al 91 y que asumió el deber de enfrentar la glasnost y la perestroika, poniendo en riesgo su trabajo.
su supuesto Adolfo Suárez del 77 al 81, que fue tan importante para la transición en la democracia española. Y podemos hablar de los latinoamericanos. En Chile, por ejemplo, a mí me agradó mucho que la clase política, después de la caída de Pinochet, después de aquel plebiscito que pierde Pinochet, o referéndum, como le queramos llamar, en donde se reinstala la democracia, la clase política chilena, creo que ya lo he dicho en alguna ocasión, celebró un acuerdo bajo 4 principios. Enfrente no tienes un enemigo que tengas que exterminar. Deslindemos lo político y lo económico, no los mezclemos. Tercero, algo que me parece muy importante, no todo tiene que ser partidizado, no todo tiene que tener el sello ideológico. Y el cuarto, que me parece muy importante, la preeminencia del interés nacional. Acabo de leer un libro, ya lo mencioné, me parece que en el programa anterior, de tal vez la clase política más madura de Latinoamérica, la uruguaya. Un diálogo entre Julio Sanguinetti y José Mújica, que son de partidos diferentes, de una gran madurez, de un gran equilibrio y encontrando muchas coincidencias. Yo creo que el siglo XXI tiene que ser el siglo de los acuerdos, o no será. Fernando Henrique Cardoso, que también gobernó Brasil del 95 al 2003 durante 8 años, y Fernando Enrique Cardoso, de repente alguien le dijo: oiga, usted escribió este libro en donde hablaba de la dependencia junto con otros autores, y dijo: olvídalo, no sirve. Eso que dije ahí está mal. Reconociendo el error. O a lo mejor su evolución, ¿no? Su evolución, su rectificación, ¿verdad? John Maynard Keynes decía: oiga, usted, si las cosas cambian, no, si las cosas cambian, yo también cambio de criterio. Sería una necedad aferrarse a lo que se está confirmando que no funciona, ¿verdad? Rómulo Betancourt, por ejemplo, en el 58, cuando arrancó el famoso punto fijo, que fue un acuerdo en donde Venezuela reinicia su democracia. Oscar Arias, fíjate que gobernó en 2 ocasiones, en 1986-90 y de 2006 al 2010, y me agradó mucho un discurso, porque después de que mucha gente culpaba a Estados Unidos, Barack Obama le dice a Nicolás Maduro: ojalá no recuerde usted lo de las o creo que era Hugo Chávez, no, me parece que era Nicolás Maduro, perdón que ahí medio me confundí, pero no, si era Nicolás Maduro, y le dice: Hugo Chávez creo que murió en el 2004, ¿no?, si no mal recuerdo, y entonces le dice: le agradezco mucho que no me haya usted culpado de la invasión de Bahía de Cochinos, porque yo tenía 2 años. Y Oscar Arias pronuncia un discurso en donde empieza a ver cifras de cómo estaba Estados Unidos, cómo estaba México al principio de la colonia, cómo estaba Portugal, cómo estaba Corea del Sur, cómo estaba el Perú, y cómo estamos ahora, y cómo definitivamente Latinoamérica estaba rezagado. Entonces Oscar Arias dice: algo malo hemos hecho nosotros. La autocrítica, ¿verdad? Y es un repaso de todo esto, porque para mí el factor más importante para hacer un buen gobierno, y eso debe ser un político, es el factor humano, es la calidad, es la bonomía. Me parece que el presidente López Portillo el presidente Andrés Manuel López Obrador está cometiendo un error que me parece grave. Está degradando la presidencia de la República. Cada vez lo veo como líder de un partido, hoy lo escuché en la mañanera, lo veo como líder de un partido, no como presidente de la institución más importante del Estado mexicano, hablando en contra de los que él considera sus adversarios, haciendo imputaciones, haciendo señalamientos y viéndose al frente de un grupo político, de una facción. Y eso me parece que es faltar a sus deberes como presidente, y de la toma de protesta, que él habló del respeto al Estado de Derecho. Y que definitivamente de todo esto tenemos que sacar una conclusión rumbo al 24. Sin diálogo vamos a la barbarie. O sea,
la función del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo es de que tiene que haber un diálogo. Y ese diálogo está hoy totalmente suspendido. En ninguna etapa de la historia yo recuerdo que el diálogo esté en tal forma deteriorado como en la actualidad. ¿No hay diálogo? Sería mi comentario. No hay diálogo. Yo creo que hay un periodo, desde luego, que es de lo que es precisamente en estos días la decena trágica, en el 2013, que entra Victoriano Huerta y posteriormente disuelve el Congreso en el 2013, en el mes de septiembre, en donde no hubo diálogo. Pero de ahí en fuera siempre ha habido diálogo entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, siempre ha habido esa posibilidad de llegar a acuerdos, y ahorita el reclamo es que ni siquiera ha habido la oportunidad ya en el 5º año de gobierno. Creo que solamente en una ocasión se pudieron sentar para dialogar, ¿verdad? Esto me parece sumamente grave. Y sobre todo a lo que vamos, o sea, todas las reformas políticas que se han hecho en México, de las 7 anteriores, han sido, porque vamos a entrar a la 8ª o 9ª reforma, han sido por el acuerdo con los partidos de oposición. Y ahora pues, simplemente se busca imponer, o como ya se hizo en la votación tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Que por cierto que debe ser publicado, decían, en el Diario Oficial de la Federación. Hoy sería, y entonces comienza este periodo en donde ahora pasa al terreno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverlo. Y por los antecedentes que tenemos, por ya la decisión de un ministro en contra de las 2 primeras leyes, en donde está la suspensión provisional, que todavía esperemos que sea la suspensión definitiva, pero el llamado que hace José Ramón Cosío, que sin lugar a duda es uno de los mejores juristas mexicanos y con la experiencia de haber sido ministro. Y que sin embargo lo dijo farsante el presidente ayer, algo muy delicado, ¿no? Muy delicado, ahí tenemos. Yo tengo relación amistosa con José Ramón Cosío, con Diego Valadez, son amistades que me honran mucho, con Miguel Carbonell, porque son grandes juristas, como la tuve también con mi gran amigo que le tengo un enorme aprecio y gratitud, Jorge Carpizo. Y José Ramón Cosío es un agente egresado del ITAM, él en lo académico ha destacado y tiene una obra escrita muy prolija. Entonces, llamarlo como lo llamó el presidente y viniendo de él el llamado y diciendo tenemos fe en los ministros, en su cuidado por la democracia, me parece una de las cosas alentadoras, ¿verdad? Y sin embargo iba a estar también todavía Yasmín Esquivel. Ahí va a estar Yasmín Esquivel, que es un asunto tan delicado, ¿verdad? Que también, pues esto va a terminar, yo creo que en una resolución en donde no tendrá más remedio Yasmín Esquivel, que pues tendrá que retirarse, porque va a ser muy lamentable, y ahí me pareció una muy buena decisión de la presidenta de la Cámara de consultar a los otros 9 ministros sobre qué debe hacer, porque esto es importantísimo. Ella, con base en la ley orgánica, tiene una facultad de cuando haya algún asunto que pudiera involucrar la autoridad o el desempeño de la Suprema Corte de Justicia, ella pueda consultar. Sería verdaderamente lamentable, sería verdaderamente, yo diría, sin precedente alguno, que los mismos compañeros de la Corte la condenaran o la reexhortaran a que se retire. Esta posibilidad está abierta. Hay muchos escenarios a prueba, me parece, ¿no? Estarán a prueba todo el mundo, desde los votantes, los ministros, la democracia misma, las instituciones, etc. El Estado de Derecho. El Estado de Derecho, porque también debo reconocer que el caso, por ejemplo, de García Luna abre la posibilidad de muchas investigaciones y muchos expedientes que hay que continuar. No es grato que en otro país se esté juzgando a un delincuente mexicano, ¿verdad? Yo no tengo, y estoy en contra de algunos correligionarios míos que han dicho que hay que pedir perdón. Yo no tengo que pedir perdón en lo absoluto, yo no soy culpable. Un partido postula un candidato, ese candidato gana y él elige a sus funcionarios.
bueno, Felipe Calderón tendrá su responsabilidad de haber decidido que García Luna continuara o fuera el secretario de Seguridad, como también Andrés Manuel lo es de haber propuesto a Yasmín Esquivel, siendo esposa del contratista más cercano a él y sin el perfil adecuado para ser ministra, y la propuso. Entonces también hay cierta responsabilidad. Con eso termino yo esta tarde. ¿Usted le cree a Calderón que no sabía nada? De verdad, siendo analítico, conociendo Hugo, cómo se teje el gobierno y el poder. Mira, el tema de la seguridad en México es tremendamente complejo. Designar un agente eficiente en ese sector, créeme que yo no quisiera estar en los zapatos de tener que tomar esa decisión. En algún momento, como secretario de gobierno, cuando lo fui con el licenciado Manuel Gurría, discutimos este tema. Ese era un terreno tremendamente difícil, Yo recuerdo que en esa ocasión le dije al licenciado Gurría, hay 3 posibilidades. Una, la de designar a un general, solicitándolo a la Secretaría de la Defensa, lo cual como que nos exime de cometer un error, pero ese general puede ser más leal hacia el ejército que hacia el ejecutivo. Un segundo criterio, dije, era de los que tenían nombre de hombres valientes, ¿verdad? Era, por ejemplo, Lucio Torres con Carlos Madrazo, don Darbelio Admitia, con el licenciado Mario Trujillo, y gente que había hecho una cierta carrera, ¿no? Y ahí yo me permití sugerir a un abogado que tuviera experiencia en el proceso penal y en los derechos humanos, que fue Jaime Lastra, y que fue el director de seguridad, ¿verdad? No tengo ningún rubor de platicar esto y de comentarlo. Y el licenciado Gurría se inclinó por esta tercera sugerencia. Entonces es muy difícil. Yo no quisiera haber estado en los zapatos de Felipe Calderón, como él estaba viendo la situación de la seguridad, que muchos gobernadores le pedían su intervención en una designación que corría riesgos, como Peña Nieto también cuando designó a Gutiérrez Rebollo, que resultó que también estaba involucrado en el delito, ¿verdad? Entonces, es un terreno muy peligroso. La administración de justicia en México, lo he dicho aquí en otras ocasiones, está muy podrida. Yo creo que encontrar personajes que estén así limpios me parece sumamente arriesgado. No me atrevo a juzgar. Afortunadamente, como abogado, mi estimado Hugo, ni fui agente del Ministerio Público, ni fui juez, precisamente porque yo siento que juzgar al ser humano, a otro ser humano, a otro político, yo creo que es una de las tareas más difíciles. No me atrevo a dar un veredicto. Ahí sí veo a Andrés Manuel cómo asume calificativos y señala y hace una serie de imputaciones que sinceramente yo no me atrevería a hacerlo. Yo sí sé que mucha gente sí le advirtió a Felipe Calderón. Ahí sí tengo fuente de... Además de Manuel Espino, ¿quién? Mira, yo creo que hubo varios. Yo creo que, por ejemplo, ahí estuvo un agente, Manuel Mondragón y Calv. Hubo voces. Me sorprende que de Estados Unidos, por ejemplo, no haya habido la advertencia, que ellos tenían información a través de sus órganos de la CIA y de la FBI, como ahora ha aflorado, porque no le advirtieron, ¿no? Entonces, también reconozco en Felipe Calderón cierto rechazo. Recordemos, por ejemplo, cómo reaccionó cuando un embajador que de alguna forma con los Wikileaks creo que se apellidaba Garza, un embajador que se filtró, que había mandado una información muy delicada a Estados Unidos en contra de Felipe Calderón, y Felipe Calderón le reclama a Hillary Clinton. Hillary Clinton dice en sus memorias que nunca se había enfrentado a un presidente que estuviera tan enardecido y tan molesto, y que le pide la cabeza del embajador. Entonces también debo reconocer que había cierto rechazo a aceptar una crítica, aceptar que alguien dé una verdad, y eso me parece una falla grande en el gobernante, ¿verdad? Que le están advirtiendo los expertos que hay un problema, como también ha dado muestras similares el presidente López Obrador, y no corrigen, ¿no? Es algo muy arriesgado, en que sí te digo, yo no me atrevo a
hacer un señalamiento, ni tampoco como simple correligionario decir tengo la certeza de que no tuviera información. Simplemente no tengo elementos para juzgar. Licenciado Rodríguez Pras, esperemos que haya seguramente, creo que así será, más tiempo, ¿verdad?, en las semanas por venir, de seguir platicando, porque los datos van saliendo y el tema es de evidente interés público. Muchísimas gracias, Hugo. Estaremos aquí licenciado, tratando de, y creo que no lo logro, de ser objetivo. Vámonos a la pausa, son las 2:23 ya.